Buenas tardes, amada iglesia, Dios te bendice. No estén tan serios. Gracias, Nicoleno. Dale un besito al que tenés al lado, ya que no lo besás nunca. La Lele tira besos voladores. Hoy quiero hablarte de una palabra que el Señor quiere, primeramente a mí, como siempre les digo, pero darnos a nosotros. Es para la iglesia, es para vos, es para mí. Así que estate atento, decirle al que tenés al lado, estate atento. El título es Los del Fondo. A ver, los del fondo. Están todos ahí al oscurito. Los del fondo. ¿Cuántos de acá estuvieron en el fondo de una clase? Todos malhechores. Todos atrás. Mari no, Mari, una chica aplicada. No veía, entonces se tenía que poner adelante. ¿Te imaginas la Mili? Los del fondo son una cosa media rara, ¿no? En la clase, los del fondo son medios tremendillos. Los del fondo son los que le tiran papelito al profesor. A veces. Los del fondo no quieren estudiar mucho. Los del fondo se copian. A veces, no siempre. Los del fondo están ahí atrás a veces porque quieren pasar desapercibidos. A mí me pasaba en San Lorenzo, antes de que Dios me diga que iba a ser pastora. Yo esto se lo he comentado muchas veces, que me sentaba, en realidad no me sentaba, sino que estaba atrás parada y iba a las reuniones de jóvenes y todos sabían que yo era líder y todo eso, pero yo me quedaba atrás. La excusa mía era: voy a cuidar a los jóvenes que no se anden besando por acá por la oscuridad, que no anden como pulpos ahí metiendo. Entonces yo era la guardiana. Y entonces un día Dios me agarró de la oreja y me dijo: no te hagas la guardiana de nadie, venite para acá al frente. Pero los del fondo somos un poco raros, no nos gustan que nos miren, no nos gustan que... queremos pasar desapercibidos, estamos en ese lugar. Bueno, y no te cuento nada de los que estaban en el fondo del colectivo, en el fondo de la guagua, en el fondo del bus. Si se ríen, saben de lo que estoy hablando, me parece. Agüita. Y quiero comentarte hoy de una persona que estuvo en el fondo, del fondo, del fondo, del fondo, del fondo. En ese fondo que parece que no vas a salir nunca. Y te quiero hablar del profeta Jeremías. El profeta Jeremías está profetizando y le habla al pueblo y le dice: miren, les voy a decir una cosa. ¿Viste esas profecías que nadie quiere escuchar? Bueno, una de esas. Les voy a decir una cosa: si ustedes no se entregan a Babilonia, están muertos. ¿Qué? Así es. Si quieren vivir, entréguense a Babilonia. Y entonces, dice Jeremías 38, 4, versículo 4. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos. Típico rey, se lavó las manos. Pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías
y lo hicieron echar en las cisternas de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Hay un profeta en el barro. Si ustedes pensaron, no, los pastores no pueden estar en el fondo del fondo del fondo. No, los profetas van a estar en el fondo del fondo del fondo. Un líder va a estar en el fondo. Acá hay un profeta en el fondo más oscuro que te imaginas. Hay un profeta en el barro. Y déjame explicarte, porque a veces creemos que el fondo, nosotros ya directamente como personas nos tiramos al fondo cuando se nos quiebra una uña. Es el fondo de lo más fondo para nosotros. Y nos ponemos a quejar, pero cuando entramos a compararnos con otras personas decimos, no, voy bien. Tampoco no era tanto. Cuando empezamos a mirar que otras personas están más al fondo que nosotros, empezamos a decir, bueno, tampoco estábamos tan mal, ahora me doy cuenta. Pero el profeta sí que estaba mal. Primeramente, Jeremías está en un reino que está cayendo. Entonces vos me decís, estaba en el fondo. Pero ese no era el fondo del fondo. Jeremías también está en una ciudad sitiada por Babilonia, rodeada. Jeremías está en la cárcel. En esa ciudad había una cárcel, Jeremías estaba en esa cárcel. Pero ese no es el fondo del fondo. Jeremías estaba en la cárcel, pero estaba en la cisterna, estaba en el pozo de la cárcel. Pero ese todavía no es el fondo. Lo peor de todo, que el pozo, la cisterna, era un pozo sin agua. ¿Saben lo que había en ese lugar? Había barro. Había cieno, dice la palabra. Es un tipo de barro, pero no es barro. Jeremías estaba en el fondo, del fondo, del fondo. ¿Te sentiste alguna vez así? En el fondo, del fondo, del fondo. ¿No ves la luz? ¿No ves cómo se va a resolver esta situación? Estás oprimido por ese lugar, o quizás te sentís así en este momento. En el fondo de la situación, en el fondo de la circunstancia, en el fondo del problema, es el fondo más fondo que los fondos. Jeremías dice la palabra que no tocaba el piso. Él se estaba hundiendo, porque el cieno es ese tipo de barro pegajoso. Es ese tipo de barro húmedo, estancado, con olor. Y Jeremías cada vez se va hundiendo más y más. Diríamos en Argentina, estoy en la lona. No sé cómo se dice acá en Canarias, no sé cómo se dice en Venezuela. Estoy en la lona, estoy en la última. No sé cómo salir de esta situación. ¿Saben qué? A veces no vemos nuestro alrededor claro porque estamos metidos en ese pozo. No podemos ver. Estamos ciegos en ese lugar. No nos permite ver que hay algo más detrás. Lo loco del pozo es que este pozo no tenía agua. Y la mayoría de los pozos
son aquellos pozos que uno va, en la Biblia uno va a refrescarse. Uno va a buscar al pozo la provisión. Pero este pozo era distinto. Este pozo no era así. Lo que debía contener agua, lo que debía abastecer, lo que debía refrescar, tiene un barro que oprime. Quizás lo que te debía refrescar te está oprimiendo. Un matrimonio que decidiste tener, quizás he escuchado muchas personas mujeres más que nada, se quieren ir de la casa, entonces se casan rápido con el primero que encuentren por ahí, con el primer hombre que, este es el que me va a refrescar, el que me va a dar lo que necesito, y huyen de la casa, se casan. Y lo que iba a refrescar su vida, ahora lo oprime. Quizás la familia, que nosotros pensamos que en los momentos más difíciles nos iban a ayudar, iban a estar al lado nuestro, que nos iban a acompañar en las decisiones, a pesar que a veces no les gusten, que íbamos a pensar que mi familia era un lugar seguro y al final no lo termina siendo. Es un lugar de opresión, de oscuridad. Quizás un trabajo. El lugar que vos pensabas que te iba a solucionar la vida. Bueno, ahora consigo este trabajo, consigo este empleo y me paro para toda la vida. Ahora sí. ¿Qué querés que te compre? Y te das cuenta que lo único que hace ese lugar de trabajo es oprimirte. Pensaste que era un pozo con agua, pero te encontraste que simplemente había barro. ¿Qué es el barro? Ahora te voy a contar la diferencia entre barro y cieno, para que vos también te des cuenta en tu vida en qué momento o en qué tiempo estás. El barro es un lugar de formación. El barro es un lugar de procesos, de transformación. El barro se transforma en algo más que barro. El barro se transforma en algo de más valor. Por ejemplo, vos agarrás el barro, lo amasás, le das forma, lo moldeás, lo cocinas y tenés una vasija, un utensilio. Y ese barro es bueno, porque es un barro que entra en procesos. Es un barro que se está transformando continuamente. Barro es aquello que es sometido a un proceso para producir algo mayor. Pero otra cosa es el cieno. El cieno es un barro diferente. Es un barro que está estancado. Es un barro que no está sometido a procesos. Y como no está sometido a procesos, es un barro que huele. Llega un momento que se pudre, se pone resbaloso, pegajoso. Ese es el cieno. Ese barro se encuentra en lugares oscuros. Es un barro que no va a ser otra cosa más que barro. Porque como recién decíamos, no está sometido a procesos. Muchas veces nosotros solemos decir, muchas veces, ¿cómo estás? Estoy en proceso, pero acá avanzando.
¿Cómo estás? En proceso, pero en victoria con el Señor, en proceso. Y siempre que vos vas a hablar con esa persona, en proceso. Y no se saca la palabra proceso de la boca, en proceso, en proceso. Pero no confundamos procesos con estancamiento. Porque toda la vida vas a estar en proceso. Toda la vida vas a tener un proceso continuo. Te tenés que dar cuenta que siempre estás dando vuelta en la misma situación, en el mismo círculo. Entonces ya deja de ser un proceso. Ya pasa a ser un estancamiento en tu vida. ¿Cuáles son las áreas en tu vida que tienen que salir de ese proceso continuo? ¿Cuál es el área de tu vida que está estancada, que está en el pozo? Y que crees que es imposible, de esto no se puede salir. Ayer me encontré con una persona y cuando veo a esta persona me impacté. Y entonces, cuando comienzo a trabajar esta palabra, digo, está en un pozo, está en lo más profundo, pero hay un Dios que todo lo puede. Quizás para la mente humana y para los ojos humanos no se puede, es imposible. Es imposible que salga de esa situación, mira cómo está. Es imposible y muchas veces nosotros mismos decimos eso. Tenemos esas palabras en nuestra boca que nos van metiendo cada vez más abajo. Pero no hay nada imposible para el Dios que vos y yo tenemos. Saben que a veces somos muy tolerantes con ese barro, con ese cieno. Y lo dejamos. Y como hablábamos la otra vez, parece normal lo que estamos pasando. Parece normal esta situación, hasta que ya me la creo, que está bien que yo esté así, esté en esta situación. Es parte de mi vida, es lo que me tocó. No es lo que te tocó. Tenés que salir de ese bucle continuo, de ese estancamiento. Decirle al que tenés al lado, salí del estancamiento. No, es que tengo una economía procesada. No, tenés una economía estancada. No, es que tengo un matrimonio procesado. Huele a estancamiento. No, es que tengo relaciones que están en procesos. Y procesos, y procesos, y procesos, y proceso, y nunca, y proceso. ¿Y cómo estás? En proceso. ¿Y cómo estás? En proceso. ¿Y cómo estás? En proceso, proceso. ¿Cómo estás, Lele? Sos una genial, Lele. Vamos, Lele, que predicamos juntas, vamos. Me encanta. Decirle al que tenés al lado, no confundas cieno con barro. Y no confundas proceso con estancamiento. ¿Escucharon alguna vez personas? Estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Está mal buscar la voluntad de Dios? Está bien. Pero año tras año buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios. No llega nunca a la voluntad de Dios. No puede ser que te pases años buscando la voluntad de Dios y estar estancado en tu ministerio, en lo que Dios quiere para tu vida, pero no sé lo que quiere. ¿Saben qué? Yo nunca supe que iba a ser pastora.
Mira cómo es Dios. Se lo tenía guardado. Y me ponía a servir en donde sea. Yo me había apasionado por estar en este lugar. Y si me llamaban a limpiar iba, y si me llamaban a esto iba, y era la primera, y cuando abren la iglesia porque quiero estar ahí, yo me apasioné de esto. Y en un momento Dios me dice que voy a ser pastora, que para mí es una locura, pero bueno, problema de él, ahora me tiene que aguantar. Pero no me quedé estancada, no me quedé. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? 300 años, vení con el bastón, estoy esperando la voluntad de Dios todavía. ¿Y será que te vayas con el Señor? Porque ya... ¿Entendés lo que significa esto? ¿Me están entendiendo? ¿Estás procesado o estás estancado? ¿Qué decís? Yo te animo en esta tarde que salgas del estancamiento espiritual. Yo te animo en esta tarde que salgas del estancamiento en tu vida personal, en tu vida ministerial. Yo te animo que salgas de esos pensamientos que te estancan una y otra vez. Te animo a que tomes la palabra, esa palabra que te dio Dios. Esa palabra que Dios selló sobre tu vida, la tomes y salgas de ese proceso, de ese estancamiento. Si estás detenido, si estás detenida, si estás en esclavitud, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy, Señor, te hace libre. El Señor te hace libre. Te hace libre en esos pensamientos, te hace libre en el alma, te hace libre en ese corazón, para que puedas salir de ese bucle continuo y comiences en este año de reinicio, comiences el mejor año de tu vida. Dice Jeremías 38, 38 versículo 7, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en las cisternas, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Versículo 10, entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey, debajo de la tesorería, y tomó allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con soga en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Quiero decirte que este es tiempo de tu levantamiento.
Quiero decirte que este tiempo es el tiempo de tu salto, de donde salís del pozo, donde salís de ese bucle continuo, de ese estancamiento. Iglesia, salite de ese lugar. Deja esos pensamientos antiguos. Deja esa situación frustrada, déjala. Es tiempo de saltar hacia el otro lado. Hay un plan en contra de tu vida. Hay un plan y hay un plan a favor de tu vida. El cieno, ese barro pegajoso, lo que quiere hacer es estancarte. Está para eso. Pero es tiempo de qué? De que nos salgamos. ¿Vieron? ¿Nunca les pasó o capaz que le pasó? Cuando vas caminando por el barro, no sé si alguno pisó barro, pero vas caminando por el barro y en un momento se te queda una zapatilla, un zapato enterrado en el barro. Bueno, así es el cieno. El cieno produce eso. Produce estancamiento. Ebed-Melech se planta delante del rey y le dice: mal has hecho. ¡Wow! ¡Qué coraje de un eunuco ir delante del rey y decirle: mira, discúlpame, pero hiciste mal! No sé qué carita le habrá puesto. Hicieron mal. Lo que hicieron con el profeta Jeremías estuvo mal. ¡Wow! Un eunuco confrontando al rey. ¿Saben qué? Te quiero decir algo. Dios manda a gente para que te rescate. ¿Estás ahí? Dios manda gente para que te saque. Dios toca el corazón de personas para que te saquen del pozo, porque evidentemente solo no podés. Evidentemente Jeremías solo de ahí, yo me imagino a Jeremías, bueno, hasta acá llegó mi amor. Hasta acá llegué, este es el fin. Y a veces nos pasa eso por la mente: este es el fin, hasta acá llegué, esto es lo más profundo que pude llegar y de acá quizás ni me levante. Pero Dios manda a gente porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso con tu vida y porque hay un plan divino sobre vos. Y déjame imaginarme ese momento. Imaginémoslo juntos. El profeta Jeremías en el pozo, paralizado porque cada vez se hundía más. Angustiado, triste, quizás con frío, quizás ya no pudiendo respirar. Y diciendo: fui, este es mi fin. Los peores pensamientos se te vienen en ese momento. Los peores pensamientos, los que quizás nunca hubieras pensado, bueno, en este momento se te vienen esos pensamientos. ¿Y saben qué? Me encantaría interrumpir al profeta Jeremías y decirle: ¡no desmayes! Jeremías, no desmayes. ¿Sabes por qué? Porque viene la ayuda. Viene la ayuda. Y yo lo digo sobre tu vida: no desmayes, mi hermano. No desmayes. Porque viene la ayuda para tu vida. Porque viene la provisión para tu vida. Porque viene eso que estás esperando. Viene en camino. Porque Dios es bueno y porque tiene un plan en tu vida. Jeremías
vienen a rescatarte, no desmayes. Ponele tu nombre. Mili, vienen a rescatarte, no desmayes. Lele, vienen a rescatarte, no tengas miedo. Quizás es el último aliento de Jeremías y en un momento se escucha. Se escucha. En un momento se escucha. Y es Dios mandándote gente. Pero quiero decirte algo y quiero ponerlo en paréntesis a esto. No te enamores del barro. No te enamores de ese lugar oscuro. A veces pasamos la vida en el barro de la comodidad. Entonces pensamos que no hay más nada para nosotros. Es esto, es lo que estamos viviendo, es esto nomás. No te enamores del barro. Hay gente que a veces huele a barro porque se acostumbraron, porque creyeron que eso era todo. Pero no es el fin. Decirle al que tenés al lado, no es el fin. Porque vienen a rescatarte. ¿Cómo salimos del fondo? Primero, usa las ropas reales. Pero ¿cómo voy a usar las ropas reales en medio del barro? Qué chistoso. ¿Quién se pondría tacos en el barro? ¿Te imaginas? Chancleteando porque se te clavan los tacos en el barro. ¿Quién usaría vestidito en el barro? Pero Dios tiene sentido del humor. Porque en el momento más difícil de nuestra vida, Él nos hace entender una vez más quiénes somos y en qué lugar tenemos que estar. ¿A dónde pertenecemos? No perteneces a ese lugar. Por eso no te conformes con el barro. ¿Escuchaste? No te conformes con el barro, no perteneces a ese lugar. No está hecho para vos. La palabra dice que eran trapos. Y vos me decís, ¿por qué me hablas de ropas reales? Eran ropas reales. ¿Te imaginas los trapajos del rey? Seguramente que es mejor que tu ropa, la que tenés puesta ahora. Los trapitos del rey. Son ropas reales que Dios te tira a través de alguien para que puedas salir, para que te puedas dar cuenta en qué lugar tenés que estar. El otro día estaba hablando con una persona y le decía, tomá la posición que tenés que tomar. Vos no podés tener esos pensamientos de derrota. ¿Estás en una situación? Sí. ¿Ves que la cosa es real? Sí. Pero salite del barro. Porque sí hay alguien que está dándote ayuda. Sí hay alguien que te está recordando propósito. Y sí hay alguien que te está diciendo, posicionate porque ese no es tu lugar. Posicionate, iglesia, porque ese no es tu lugar. Salí de esos pensamientos de estancamiento porque ese no es tu lugar. El barro no es tu lugar. Dios te hace recordar el manto que tenés. Hay un manto sobre tu vida. Jeremías, recordá que estás ungido. No para estar en el barro. Estás ungido para ser el profeta de las naciones. Por eso tu vida no puede terminar así. Hay un oficio que tenés que ejercer, Jeremías, todavía.
hay un don en ese lugar que está estancado. Porque si estás en el barro, tus dones y vos están estancados. Así que tenés que salir de ahí. Ponete las ropas reales para poder salir y profetizar, para poder salir y declarar, para poder salir y cumplir con lo que Dios quiere sobre tu vida. Otra cosa que te quiero decir que es imposible, escuchen, es imposible salir de ahí sin el manto. Es imposible sacarte del barro sin un manto. La única forma que salgas del barro es con un manto. Para que te des cuenta que ese no es tu lugar. Tu lugar es el lugar del llamamiento. Tu lugar es el lugar de profetizar. Tu lugar es el lugar de ir por los que están perdidos. Tu lugar es el lugar de creerle a Dios. Hoy Mili decía, de la fe. Es fe. Tu lugar es el lugar de la fe, no de la duda. Tu lugar es el lugar de reclamar lo que es tuyo. Porque nosotros estamos luchando todos los días con cosas espirituales. Entonces salí de ese lugar. Tiremos fuerte. Hay un mandato del rey. Tomemos personas fuertes. ¿Y sabes qué? Vos y yo tenemos que tirar fuerte. Porque hay gente que nos está necesitando. Necesitamos fortalecer nuestras vidas para poder fortalecer a otros. Así como nosotros pudimos salir de ese pozo, hay gente que necesita salir. Hay gente que necesita de personas fortalecidas en el Señor. Así que en este tiempo, desafíate a fortalecerte en el altar. No dejemos el altar. La iglesia es un esfuerzo coordinado para sacar a las personas del pozo. Vuelvo a repetirte, la iglesia es un esfuerzo coordinado para sacarte del pozo y para volverte a poner en el lugar que Dios te puso. Para recordarte que ese no es el lugar que te pertenece. Decirle al que tienes al lado, no te acostumbres a vivir en el pozo. Estoy acá para tirar fuerte. Toma la mano del que tenés al lado y decirle, estoy acá para tirar fuerte. Estoy acá para tirar fuerte. Estoy acá para tirar fuerte y te voy a sacar. Te voy a sacar. Te voy a sacar y vamos a salir juntos y vamos a conquistar naciones. Te voy a sacar, Jeremías. Y la historia termina. Como dijo Jeremías. A nadie le gustaba esa profecía, pero la historia termina como profetizó Jeremías. La ciudad tomada por Babilonia. Al rey lo agarraron, se lo llevaron. A los príncipes los mataron. A los nobles los mataron. Y a los que, como decía Jeremías, se rindieron a Babilonia, los llevaron cautivos. Pero ¿saben qué? Escuchen lo que dice la palabra. A los del fondo. Jeremías 39.
Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, a los del fondo, y les dio viñas y heredades. ¿Saben quién se quedó en la ciudad? Los del fondo. Y les dio viñas y heredades. ¿Saben quién conquistó la ciudad? Los del fondo. Y a Jeremías lo sacaron y lo dejaron viviendo con el pueblo ahí. El eunuco, Dios le da una palabra a Jeremías y le dice que Dios te promete cuidarte y protegerte. ¡Wow! Todo se da vuelta, porque Dios es así. Y los que antes estaban en el fondo, ahora están delante. Porque Dios es así, Dios revierte situaciones. Dios va a revertir esa situación. Dios va a revertir esa situación. Los del fondo terminan gobernando la ciudad. Cerra tus ojos ahí. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios.